Hola, en la clase de hoy vamos a estudiar reglas de derivación, es decir, algunas propiedades que nos van a permitir, a partir de funciones conocidas, conocer las derivadas de nuevas funciones que se obtienen sumando, restando, componiendo, etc. Arranquemos con un ejemplito. A ver, supongamos estas funciones. Vamos a decir, tenemos que tomar alguna que ya hayamos estudiado. Por ejemplo, f de x igual a x cuadrado, g de x igual a x quinta. Entonces, la función f más g, esto es una definición, es x cuadrado más x quinta. La función suma, ¿cómo se deriva? Y se deriva como a uno le gustaría. Es decir, la derivada de la suma va a ser la suma de las derivadas. En este caso, la derivada de x cuadrado sería, lo vamos a escribir despacito, la regla era el exponente por x elevado al exponente menos 1. Y después va a ser el exponente por x elevado al exponente menos 1. O sea, te queda 2x más 5x cuarta. Bueno, esto evidentemente no demostré nada, simplemente les tiré por la cabeza un resultado, le dije, bueno, esto es así. Vamos a tener que justificarlo. Vamos a dar una demostración para este caso, que es la siguiente. Bueno, ahí tenemos enunciada entonces la regla para derivar sumas de funciones. Dos funciones derivables, bueno, en cierto intervalo. Para todos los elementos de ese intervalo, se va a verificar que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Vamos a demostrarlo, nos va a servir para repasar definiciones y demás. Para demostrarlo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a plantear la definición de derivada. O sea, la derivada en un punto x es el límite para h tendiendo a 0 de la función en cuestión, en este caso f más g, evaluada en x más h, menos la función f más g evaluada en x, cuando h tiende entonces a 0 y dividimos por h. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es aplicar definiciones. Definición en este caso de suma de funciones. ¿Qué es esto? Esto es la función f aplicada en x más h más la función g aplicada en x más h menos la función f aplicada en x menos la función g aplicada en x. Todo esto se divide por h y ahora viene, bueno, escribirlo lo que sigue es escribirlo de una manera que nos convenga. ¿Cómo nos conviene escribir esto? Y nos conviene escribirlo así. Voy a juntar las f's por una parte. Voy a destacar que h divide a esto. Y voy a juntar por otra parte las g. En principio el límite afecta a toda la expresión, pero ¿cuál es la hipótesis? Es decir, ¿qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que tanto f como g son funciones derivables en el punto en cuestión. Por lo tanto, el límite de esta suma, dado que cada uno de estos términos tiene límite, el límite de la suma es la suma de los límites. Y entonces escribimos, esto es el límite para h tendiendo a 0. Este paso que estoy dando ahora por ahí puede parecer medio pavote u obvio, pero insisto, estoy usando una propiedad según la cual el límite de una suma de funciones, en este caso, es igual a la suma de los límites asumiendo que cada uno de estos términos tenga límite. Bueno, y eso no ocurre por casualidad, sino que justamente estamos asumiendo que tanto f como g
son derivables. Entonces, cada uno de estos límites individuales es la derivada. Y bueno, y ahí sí llegamos a lo que queríamos. Porque entonces, la primera expresión es el límite de f, bueno, la derivada, y la segunda, la derivada de g. Así que ahí está entonces nuestra primera demostración. Bueno, vamos a probar ahora cómo es la derivada de la función seno. Eso nos va a, además de que tiene interés en sí mismo, nos va a dar un poco más de ejemplos para después seguir explorando derivada del producto, de funciones, derivada de la composición, todo eso. Lo que vamos a hacer es empezar por explorar como hicimos hace una clase, y es a partir del gráfico consideramos un punto móvil, y para ese punto móvil nos fijamos cuál es la recta tangente, cuál su pendiente, y la representamos con un puntito, cuya altura es, bueno, la pendiente. Entonces, por ejemplo, aquí la recta tangente tiene pendiente 1 y queda representado por la altura del punto. A medida que nos vamos desplazando, vemos cómo la recta tangente se pone horizontal y por lo tanto la altura del punto se hace 1. Y si seguimos avanzando, la recta tangente tiene pendiente negativa y eso se representa con la, permítanme decir, altura, si prefieren la coordenada y negativa de este punto rojo. Bueno, seguimos recorriendo el gráfico, volvemos a encontrar una recta tangente horizontal y por lo tanto una derivada nula. Y a medida que seguimos avanzando, tenemos pendiente positiva. Y bueno, y va quedando delineado el gráfico de la derivada, que ya uno lo mira y dice, ah, y bueno, debe ser que la derivada del seno es coseno. La respuesta es que sí, que la derivada del seno es coseno, y ahora lo vamos a hacer más formalmente, nos vamos a remangar y vamos a escribir la definición de derivada y bueno, y nos vamos a convencer de esta afirmación. Bueno, el asunto acá va a ser medio trabajoso porque fíjense que si yo planteo la derivada del seno, la voy a escribir como el límite para h tendiendo a 0 de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x dividido por h. Ojalá se pudiera decir, ah, seno de la suma es suma de los senos, chao, ahí va como piña, pero no, no se puede. Así que lo que sí hay es una propiedad, no las voy a demostrar aquí, pueden consultar cualquier libro que tenga un repaso de trigonometría, pero voy a usar esta propiedad, y es que el seno de una suma de ángulos es igual a seno del primero por coseno del segundo más coseno del primero por seno del segundo. A ver, un ejemplito, simplemente para verla andando. Ejemplo, vamos a poner alfa igual a pi sobre 3 y beta igual a pi sobre 6. Si lo pasan a grados, van a ser 60 grados y 30 grados. Entonces te va a quedar el seno de la suma es el seno de, bueno, estos serían 2 sextos más 1 sexto, 3 sextos. O sea, seno de pi sobre 2, que es 1. Y el seno de alfa coseno de beta más coseno de alfa seno de beta, ¿qué va a ser? Seno de alfa, o sea, seno de pi sobre 3, seno de 60, estos son valores famosos, algunos los recordarán, otros no, pero de vuelta, están en cualquier libro con un repaso de trigonometría. El seno de pi sobre 3 es raíz de 3 sobre 2. Es un lindo ejercicio probarlo en un triángulo equilátero. Lo dejo ahí como incógnita o desafío. Coseno de beta, en nuestro caso coseno de pi sobre 6. O sea, acá va a pasar algo
Notable, porque claro, alfa y beta son ángulos complementarios, suman un ángulo recto. Y entonces el seno de uno y el coseno del otro son iguales. Va a quedar nuevamente raíz de 3 sobre 2. Bueno, ahora tengo el coseno de alfa, o sea, el coseno de pi sobre 3, y el seno de beta, el seno de pi sobre 6. En ambos casos dan 1/2. Y se llega una vez más a, hagan la cuentita, vamos a tener 3/4 y 1/4, 4/4, 1. Bueno, un ejemplito numérico para ilustrar una propiedad que ahora sí voy a usar. Y entonces, el límite que define a la derivada del seno es, miramos al costado y leemos seno del primero, coseno del segundo, seno del primero, coseno del segundo, más coseno del primero, seno del segundo. Bueno, voy a tomar ahora un factor común en este término y este término. Es decir, voy a escribir seno de x por coseno de h menos 1 todo sobre h. Y voy a estudiar aparte lo que quede, que es coseno de x por seno de h sobre h. Y acá, claro, el límite se toma en todo, ¿no? Pero miremos un momento. En el segundo término ya hay algo que tenemos bien conocido y es que esto tiende a 1 en la medida en que h tiende a 0. Por lo tanto, el segundo término tiene límite. Si el primer término tiene límite, podemos tomar límite término a término y ver hasta dónde llegamos. De hecho, ya podríamos anticipar a dónde queremos llegar, ¿no? Porque fíjense que este término tiende a 1 por coseno, que es a donde nos gustaría llegar. Por lo tanto, lo que nos quedaría por probar es que esta cosa tiende a 0. Pero no sé si es obvio. Así a primera vista no es obvio, porque de hecho, vamos a sacar una flechita. De hecho, estamos frente a una indeterminación. A ver, límite para h tendiendo a 0 de coseno de h menos 1 sobre h. Claro, en la medida en que h tiende a 0, te queda algo que tiende a 1 menos 1 dividido 0. Así que bueno, hay que arremangarse. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a usar un recurso que ya hemos empleado y es multiplicar por una expresión conjugada. En este caso es un 1 disfrazado de coseno de h más 1 sobre coseno de h más 1. ¿A dónde nos lleva esto? Bueno, nos lleva a la diferencia entre los cuadrados, coseno cuadrado de h menos 1 sobre h por coseno de h más 1. De vuelta vamos a poner acá en un costadito algunas propiedades. En este caso, ¿a qué estamos apelando? A esta propiedad, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es 1. De donde podemos escribir que coseno cuadrado, perdón, de alfa menos 1 es igual a menos seno cuadrado de alfa. Así que voy a reemplazar en la expresión que estamos estudiando, donde dice coseno cuadrado de alfa menos 1, bueno, coseno cuadrado de h menos 1, voy a escribir menos seno cuadrado de h. Y permítanme que lo haga de esta manera. En lugar de seno cuadrado escribo seno de h por seno de h. ¿Por qué? Bueno, porque quiero dejar bien en evidencia que acá tenemos una expresión conocida
que tiende a 1. Ahora, si esto tiende a 1, miremos el resto de las expresiones. Esta tiende a 1 más 1. Ah, bueno, entonces te quedaron cosas que tienden a 1, divididas cosas que tienden a 2, todo multiplicado por un factor que tiende a 0. Ah, listo, no hay indeterminación. Esto va a parar a 0. Entonces, podemos concluir, como habíamos anticipado, que esta expresión tiende a 0 en la medida en que h tiende a 0. Y por lo tanto, el límite, globalmente, ¿a dónde va a tender? Bueno, repasemos. Todo este término va a parar a 0. Y este término va a parar a 1 por coseno. Ah, bueno, listo. Como queríamos entonces, nos queda, voy a separar un poco para no hacer tanto lío. Esto fue un cálculo auxiliar. Nos queda entonces que efectivamente el límite da coseno de x, como queríamos. Bueno, muy bien, ahí tenemos entonces la demostración de la derivada del coseno. Les voy a dejar de tarea la derivada del seno, me expresé mal. Acabamos de escribir la derivada del seno y lo que les voy a dejar de tarea es la derivada, se imaginarán, del coseno. Bueno, ahí está escrita la derivada del coseno. Atención, es menos seno. Y esa va a quedar de tarea. El desarrollo es muy similar. En algún momento van a tener que estudiar el coseno de x más h. Así que van a tener que averiguar cuál es la fórmula para escribir más sencillamente el coseno de una suma de ángulos. Y bueno, y después el desarrollo es similar. Así que es un buen ejercicio y además les va a hacer releer y repensar la demostración que acabamos de escribir. Bueno, por último, en esta tanda, vamos a mirar la derivada de la tangente. Pero eso va a quedar pendiente. ¿Por qué? Porque la tangente es la derivada, perdón, la derivada de la tangente es la derivada de una división. Y todavía no tenemos un recurso para derivar divisiones. Entonces, en vez de derivar directamente tangente por fórmula, que puede llegar a ser bastante duro, vamos a derivar tangente como un cociente. Pero para eso tenemos que tener una manera de derivar cocientes. Así que esta parte la dejo en suspenso y vamos ahora a ver cómo se derivan productos de funciones y después cocientes de funciones. Bueno, ahí tenemos enunciadas las reglas para derivar un producto de funciones y un cociente. Vamos a demostrarlas con un poco de paciencia. Es importantísimo destacar que estas reglas no son tan transparentes como uno quisiera. A uno le gustaría que la derivada del producto fuera el producto de las derivadas, f' por g', chau. Lamentablemente es más complicado. Vamos a explicar por qué eso es así, o sea, vamos a demostrar. Entonces, comenzamos con la demostración para la regla de la derivada de un producto. Esto es una definición que aplicamos y lo que vamos a hacer, bueno, lo escribimos un poquito más abajo, vamos a escribir f por g' en un punto genérico x es el límite para h tendiendo a 0. Bueno, y ahora aplicamos una definición. La función f por g evaluada en x más h. Permítanme directamente escribir f evaluado en x más h por g evaluado en x más h. Es la función, insisto, f por g evaluado en x más h. Se le resta la función f por g evaluada en x, o sea, f en x por g en x. Y acá es donde viene la novedad. Voy a
a usar un artificio para hacer aparecer lo que me va a salvar de todo este lío. Miren lo que hago. Agrego un 0 disfrazado, por supuesto. Y ahora hago la raya de fracción más larga del mundo. Bien. Los primeros dos términos son entonces los que necesito realmente para la definición de derivada. Y después agrego, bueno, un 0. Hasta ahí no le hice mal a nadie, pero tampoco prosperé mucho. En principio esto está indeterminado. Ahora, ¿cómo seguimos? Miren, lo que yo estoy tratando es de usar algún artificio, algún recurso que me permita hacer aparecer las derivadas de f y de g individualmente, porque esas sí las manejo y sé que existen. Entonces, miremos un poquito qué fue lo que se hizo. Vamos a destacar este término y este término, por una parte. Bueno, y por la otra vamos a agrupar a estos otros dos. Entonces, miren lo que va a suceder. Yo voy a tener f de x más h por g de x más h, estoy mirando los términos rojos, menos g de x. Fíjense cómo ya empieza a cobrar sentido el artificio que hice recién, porque acá aparece la expresión de la derivada de g. De manera similar, en la otra expresión voy a llevarme un factor común g y voy a decir, bueno, a ver, quedó f de x más h menos f de x sobre h. Una vez más, ¿qué queda? Una expresión que, bueno, que es el cociente que hacemos para conocer la derivada de f. El límite se aplica a todo. Y ahora pensamos un poquito qué límites existen y si se puede pasar término a término esto. ¿Se puede? Y sí. A ver, miremos un poco. Tenemos, a medida que h tiende a 0, esto tiende a g'. Esto tiende a f'. Este no necesita explicación. Esto es g de x. Y a medida que h tiende a 0, f de x más h, por ser f, atención con esto. Acá hay una sutileza, podríamos destacarlo. Esto, bueno, queremos que tienda a f de x, ¿no? Pero quiero enfatizar que hay una sutileza acá. Lo vamos a escribir. Y es que al ser f derivable, f es derivable en x, en el punto x, entonces, como dijimos antes, f es continua. ¿Por qué estoy señalando esto? Porque f es una función derivable, por lo tanto es continua. Al ser continua, si h tiende a 0, el límite de f de x más h tiende a f de x. Esto no ocurre en una función cualquiera, pero sí en una continua. Bueno, entonces ahí sí aparece la expresión que queríamos. Aparece f de x por g' de x más, bueno, me quedó g de x por f' de x, que es lo que habíamos escrito más arriba. Así que, atención, derivada de un producto es derivada del primero por el segundo. Bueno, me quedó escrito al revés de como lo había escrito arriba, pero lo que más fácil es de recordar podríamos leerlo así. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Por ahí es más fácil de cantar el cantito así. Vamos a hacer la derivada del cociente y podríamos empezar con un caso particular para que sea menos sufrida la demostración.
vamos a hacer la derivada del cociente en dos etapas. Voy a derivar primero a la función 1 sobre g de x. Me voy a encargar primero de esta derivada. Les anticipo que lo que yo voy a hacer después es escribir a un cociente como f por 1 sobre g. O sea, el cociente lo voy a pensar como el producto entre una función y el recíproco de g. Y entonces, bueno, con la fórmula para derivar 1 sobre g vamos a andar bien. Pero tenemos que encontrar una fórmula para eso. Bueno, ¿cómo se deriva? Bueno, como hace un rato, tomamos límite de esta función que tenemos entre manos, la evaluamos en x más h, restamos la función evaluada en x y dividimos todo por h, tratando de dejar en claro quién divide a quién. Esta es la división principal. Bueno, vamos a desarrollar un poquito estas expresiones. Lo tradicional, armamos un denominador común. En este caso, al primero de los términos lo multiplico y divido por g de x. Entonces me va a quedar g de x sobre g de x más h por g de x. Noten que si quisiera podría cancelar y recuperar la expresión original. Verificaciones que conviene hacer cuando uno saca factor común. En el segundo término multiplico y divido por g de x más h. Quiero dejar en claro cuál es la división principal. Bueno, y entonces, como ya hemos dicho más de una vez, si dividimos por h es como multiplicar por 1 sobre h. Acá permítanme que haga un par de manejos. Si no se... Bueno, siempre me olvido de escribir límite. Un par de manejos algebraicos. Vamos a escribir esto, miren. G de x más h. G de x. Y permítanme escribir esto así. Voy a poner un signo menos aquí. Menos 1 por g de x más h menos g de x. Fíjense que cambié el orden de g de x más h y g de x, pero ese cambio de orden se refleja en este factor menos 1. Si lo distribuyen, recuperan la expresión original. Bueno, y como les decía, dividimos por h, que es como multiplicar por 1 sobre h. Bueno, ya lo están viendo. Hice todas estas piruetas, ¿por qué? Porque quería hacer aparecer la expresión de la derivada de g, que es lo que sabemos que existe. Entonces, ¿a dónde va a parar toda esta historia? Bueno, este factor tiende a g' de x. Y acá, con el mismo argumento que hace un ratito, g es continua y por lo tanto, si h tiende a 0, esto tiende a g de x, toda vez que h tiende a 0. Bueno, esto no sé si vale la pena anotarlo cada vez. Se entiende. Por supuesto, ya lo escribí más arriba, se asume que g no es nula en x, si no, no tiene sentido. Bueno, y lo que te queda entonces es que la derivada de 1 sobre g de x, atención, es menos g' de x sobre g de x por g de x, es decir, g de x al cuadrado. Y ahora sí vamos a terminar esta parte con una fórmula general para la derivada de un cociente basándonos en que sabemos derivar un caso particular de cociente. Como ya les había anticipado, entonces vamos a escribir f sobre g, bueno, f de x sobre g de x, la derivada la podemos pensar como la derivada de f por 1 sobre g de x.
Es decir, escribimos a la división como un producto, siempre se puede hacer eso, y para derivar un producto se hace, recuerden, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Quién es la derivada del segundo? Lo que hay acá. Menos g' de x, g de x al cuadrado. Atención, que este menos lo vamos a poner entre corchetes por si acaso para que no se mezcle con el producto y que quede claro lo que pretendo hacer. Bueno, podemos sacar un factor común, perdón, un denominador común que va a ser g de x al cuadrado. Así que el segundo término ya está cocinado y en el primero voy a multiplicar y dividir por g de x, con lo cual me va a quedar f' de x por g de x, multiplico y divido por g de x, con lo cual va a quedar g de x cuadrado dividiendo. Y resto f de x, g' de x. Podemos decir entonces que la derivada de una división es derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por derivada del segundo sobre el cuadrado del divisor. Bien, costó esta. Bueno, ahora vamos a hacer algunos ejemplos para ir entrando en confianza con estas fórmulas. Y ya que les estuve hablando del seno y del coseno, bueno, los traemos acá. Y, por ejemplo, en este caso tendríamos que derivar el producto entre seno y coseno. Recuerden que la derivada del producto habíamos dicho que era derivada del primero. Bueno, lo vamos a escribir todo por si acaso. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. En este caso eso nos lleva a derivada del seno coseno. Y acá tenemos derivada del seno, perdón, el seno sin derivar por derivada del coseno, que, cuidado, es menos seno. Y esto entonces nos trae hasta coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Podríamos dejar así la expresión o eventualmente, pero eso depende del contexto, puede convenirte una conversión u otra. Podríamos jugar con la propiedad, ahora lo escribo, esperen que me haga un poco de lugar. Podríamos jugar con la propiedad seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Entonces, por ejemplo, si me conviniera por algún motivo una expresión en, no sé, en cosenos, yo diría, bueno, el seno cuadrado lo escribo como 1 menos coseno cuadrado. Y entonces esta expresión la puedo presentar como coseno cuadrado menos 1 menos coseno cuadrado. Te va a quedar un coseno cuadrado y otro coseno cuadrado, 2 cosenos cuadrados. Pero eso depende de la conveniencia en cada momento. Bueno, ahí hay un ejemplo entonces de la derivada del producto y vamos a retomar el que había quedado pendiente, que es la derivada de la tangente. Bueno, ahí está. Tenemos la tangente como un cociente y entonces vamos a poner la derivada de la tangente, es la derivada de una división, justo quedó ahí la fórmula, es la derivada del primero, sería derivada del seno, es coseno, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Atención que la derivada del coseno es menos seno. Todo esto se divide por el cuadrado del divisor, coseno de x al cuadrado. Bueno, en nuestro caso nos va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado sobre coseno cuadrado.
Bueno, entonces podemos escribir 1 sobre coseno cuadrado de x, o si prefieren, reconocer 1 sobre coseno todo al cuadrado, para poder escribir en el lugar de coseno secante, ¿no? No lo dijo con claridad. En el lugar de 1 sobre coseno, decimos, esto se llamaba secante. Bueno, entonces podemos poner secante al cuadrado. Así que como prefieran, la derivada de la tangente podemos presentarla como secante cuadrado de x, o de manera equivalente 1 sobre coseno cuadrado de x. Bueno, ahora vamos a retomar lo que veníamos haciendo y vamos a mencionar como casos particulares que se desprenden de las fórmulas que estudiamos recién, la derivada de una constante por una función y la derivada de una resta. Me refiero a situaciones, por ejemplo, así. La función k por f, donde f es una función derivable y k es un número real. Si uno lo ve esto como un producto de funciones, tendría que hacer la derivada de un producto. Lo que pasa es que habría que derivar una constante por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. O sea que ya podemos señalar como la derivada de constante por función es la constante por la derivada de la función. Y otro caso particular, si quieren, es la derivada de una resta, que también se desprende del trabajo anterior, porque lo podemos pensar como la derivada de esta función, ¿no? Bueno, en este caso, la derivada de esta función sería la derivada de una suma, ahora sí. Entonces nos queda la derivada del primero más la derivada del segundo. Y en el caso del segundo podemos aplicar lo que acabamos de estudiar, porque sería, acá no me gusta cómo lo escribí, ahí está, me gustó un poco más. Sería la derivada de una constante por una función derivable. Bueno, f' ya quedó. Y acá tengo más menos 1 por g' de x. O sea que al final es lo que uno quería que fuera la derivada de la resta, es la resta de las derivadas. Y todos contentos. Así que bueno, ahí hay un par de casos particulares. Y bueno, y ahora en este último tramo vamos a encarar un asunto que tiene sus vueltas, que es la derivación de funciones compuestas. Para eso vamos a hacerlo en dos etapas. Vamos a primero tratar de justificar de dónde puede llegar a salir la fórmula y después vamos a dar una justificación, no dije demostración, no va a ser del todo riguroso, pero vamos a justificar por qué es que se derivan funciones compuestas de la manera en que se derivan. Eso va a ser todo un recorrido, así que lo vamos a hacer despacito. Comenzamos mirando funciones lineales. Vamos a considerar una función f de x, que es un cuarto de x, una función g de x, que es 2x, y la composición, elegí el orden f de g de x. F toma lo que le dan y lo multiplica por un cuarto. En este caso multiplica por un cuarto a g de x, es decir, a 2x. Cuando haces las cuentas te queda que la compuesta es 1/2 de x. Por supuesto, la pregunta que ahora planteamos es ¿cómo es la derivada de la función compuesta? Bueno, a ver. Miremos un poco lo que hay. La derivada de f es un cuarto y la derivada de g, bueno, es 2, ¿no? Pero si miramos un poco el cociente, quiero adentrarme un poco en estas cositas. Si miramos el cociente que define a esa derivada, como ya lo hemos visto, lo podemos pensar como
la variación vertical, el delta G, dividido por la variación horizontal, H. ¿Ese H qué es? Es el delta X. ¿Cuánto varías en lo horizontal? Estas ideas ya las voy repitiendo, pero quiero creer que se empiezan a hacer familiares. Todo esto que estoy diciendo, ya sabemos que la derivada es 2 en este caso, pero lo digo para ir preparándonos para lo que se viene. Entonces, fíjense cómo en el caso sencillo de una función lineal, bueno, la derivada va a salir bastante fácil, igual ya la tenemos demostrada, ¿no? Pero la derivada va a salir bastante fácil porque, por ejemplo, aquí la variación vertical es 2 y la variación horizontal es 1. Pero dado que es una función lineal, si vos reducís, digamos que a la mitad la variación horizontal, también se reduce a la mitad la variación vertical. Por ejemplo, acá la variación vertical es 1 cuando la variación horizontal es 1/2. Si haces el cociente 1 dividido 1/2, también te da 2. Y así, por más chiquito que fuera esto que va quedando, siempre vamos a tener que la variación vertical es el doble que la horizontal. Eso también nos permite, yo digo el doble y puede haber una pequeña diferencia en GeoGebra, pero eso es por redondeo, no hay problema. Bueno, entonces, vamos a tratar de insistir con esta idea de que la derivada se fija la tasa de variación vertical con respecto a la horizontal, ¿no? Este cociente incremental famoso que compara esas dos variaciones. En el caso de las funciones lineales, todo esto es muy sencillo, porque en realidad uno podría, bueno, derivar, ya está, ya sabemos que la derivada de h es 1/2. No tiene mucha gracia. Pero no vinimos hasta acá por eso. Vinimos para tratar de tener alguna pista de cómo es la fórmula general. Y si se fijan, parece ser, y ahora es lo que vamos a tener que justificar, parece ser que la derivada de la composición surge como producto de las derivadas. Y eso ya es más picante. La derivada de la composición la podemos pensar como el producto de las derivadas. Volvamos al esquemita de hace un rato, que por ahí es más sencillo. Si tenés una variación horizontal de 1, la función g te hace una variación vertical de 2. Pero ¿qué va a ocurrir después? Al resultado, la función f lo agarra y le dice, pero vos que trepaste hasta 2, yo te multiplico por 1/4. Entonces, aquello que trepó hasta 2, después se reduce a su cuarta parte. Termina trepando hasta 1/2. Y es lo que vemos aquí. En la compuesta vemos que para una variación horizontal de 1, el resultado final trepó 1/2. Y entonces parece razonable decir, bueno, al final vos querías trepar hasta 2, pero eso te lo hice bajar hasta 1/4. Entonces, al final, ese cociente entre variación vertical y horizontal, después de componer, ¿cuánto fue? 1/4 por 2. Fue el producto de las derivadas. De eso es de lo que vamos a hablar en la próxima pantalla. Vamos a verlo para funciones generales y vamos a tratar de entender por qué el producto de las derivadas nos expresa la derivada de la composición de funciones. Bueno, ahí tenemos un gráfico, no se me asusten. Ahí tenemos un gráfico que es una representación en 3 dimensiones. No creo que lo hayan visto este estilo de gráfico, así que le vamos a dedicar un momentito. Es una representación, decía, en 3 dimensiones del viaje que implica hacer una composición de funciones. Miren, tenemos en este eje representadas las x. En este eje representado el valor que g le asigna a las x. Y por último el valor que f le asigna a g de x. Entonces lo vamos a mirar desde distintas perspectivas. Por ejemplo, si lo miramos así, vemos la primera etapa de la composición. La x va a parar a g de x. X más h va a parar a g de x más h. Y así para todos los puntos intermedios la imagen la venimos a buscar acá. O sea, estamos viendo el gráfico tradicional de g de x. Pero ahora nosotros componemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Y lo que pasa después es esto. Vos estás con valores de g
Y a cada valor de g le aplicas f. Acá tengo g de x, le aplico f y obtengo f de g de x. Acá tengo g de x más h y obtengo f de g de x más h. A esto ya le llamamos la función compuesta h, ¿no? Y ahí estaría el viaje completo, que lo podemos ilustrar así. Lo podríamos ilustrar de frente con esta función. Esta función retrata todo el viaje que se hizo. Fíjense que ahí tenemos la x yendo hasta h de x y la x más h yendo hasta h de x más h. Por supuesto, para cada valor intermedio corresponderá su h de valor intermedio. Así que esto que está en negro retrata el viaje completo. Y después tenemos en azul lo que hace f y en rojo lo que hace g. Así que podríamos decir que este es un retrato de las dos etapas de la composición de funciones. Bueno, ¿cómo se deriva esto? A ver si lo podemos interpretar. Esto es una definición. La derivada de h, ¿qué es? Es un límite de la función que es h, f de g, evaluada en x más h, menos f de g evaluada en x, todo dividido por h. Bueno, hasta ahí ninguna novedad. Lo único que hice fue aplicar una definición. ¿Cómo sigue esto? Bueno, vamos a pensar en principio qué se puede hacer con esta expresión f de g en x más h menos f de g en x. O sea, vamos a tratar de concentrarnos en cómo está variando f de g. O sea, esta variación vertical, desde f de g de x hasta f de g de x más h. A ver si podemos decir algo de todo eso. Acá tengo un texto que trata de explicarlo. Miren. Este cociente que hay aquí, fíjense que es lo que estamos mirando es lo que hablábamos hace un rato. La variación vertical de f va a ser f de g más h menos f de g de x, y la variación horizontal va a ser la variación de la g. Es lo que está escrito aquí. Y esto, noten que no puse igual. ¿A qué se parece? No estoy tendiendo al límite. Digo, se parece a la derivada de f. ¿En dónde? En g de x. Si yo tomara el límite, esto iría a parar a una derivada. Pero lo dejamos como una aproximación. Y si despejamos, ¿qué podemos decir? Que la variación vertical de f, esta variación vertical, se puede aproximar por la derivada de f calculada, no en cualquier lado, la derivada de f calculada en g de x, porque aquí estamos parados, este es el dominio en este momento. La derivada de f evaluada en g de x por la variación horizontal, que es g de x más h menos g de x. Vamos a ir entonces reemplazando en la fórmula para la derivada de h. Fíjense que lo que hice fue poner entonces la variación vertical de f aproximada mediante esta fórmula. Insisto, lo que hicimos fue decir que la derivada de f en g de x es igual a la, igual no, es aproximadamente igual a la variación vertical dividido por la variación horizontal. La idea de siempre de derivada, con la que vengo insistiendo desde que estudiamos el ejemplo con las lineales. Y bueno, ¿cómo se termina esto? Aplicando el mismo argumento para g. Miremos un poquito g. Cambiamos la vista a g y ahora contamos el mismo cuento. La variación vertical de g dividido por la variación horizontal de x aproxima a la derivada. La variación vertical de g dividido por la variación horizontal de x aproxima a la derivada. ¿Quién es la variación horizontal de x? Y desde x hasta x más h hay h. Entonces, donde dice g de x más h menos g de x, puedo poner g' por h. Y eso es lo que va a ir a la fórmula. Fíjense que esta variación vertical de g la aproximo por g' h. Si cancelo acá estas h's, ¿qué me queda? La derivada de f por la derivada de g. O sea, la derivada de la composición es el producto de las derivadas. Con cuidado, porque la derivada de g se evalúa en x
y la derivada de f, tal vez convenga poner de vuelta una vista así intermedia, la derivada de g se calcula en x y la derivada de f se calcula donde f vive. ¿Qué le dan de comer a f? Y a f le dan de comer g. Entonces la derivada de f se evalúa en g. Vamos a escribir todo esto destacando que lo que hice no fue una demostración rigurosa, sino un argumento de por qué es razonable la fórmula para derivar funciones compuestas. Traten de mirarlo con paciencia las veces que haga falta, porque como les dije muchas veces, si ustedes hacen el esfuerzo de entender este tipo de argumentos, van a ver que van alcanzando otra madurez sobre los conceptos del análisis. Bueno, ahí tienen el enunciado prolijamente hecho. Lleva el nombre de regla de la cadena. Y bueno, justamente, si una función g es derivable en x y f es derivable ¿dónde? En g de x, porque se van a componer así. Entonces, la función compuesta es derivable y la derivada es el producto de las derivadas. Con el cuidado que ya les dije, g se deriva en x y f se deriva en aquello que le dan de comer, en g de x. Bueno, vamos a hacer, se impone un ejemplo. Digamos que g de x es, no sé, x cubo y f de x es seno de x. Entonces, la función compuesta es, primero se aplica g, h, bueno, con la notación que hay aquí, f de g de x, ¿no? Sería el seno de x cubo. Lo hice intencionadamente este ejemplo para que no se confunda con seno cubo de x, ¿no? Vamos a poner acá en un costadito. Recuerden que si yo escribo seno cubo de x, me refiero a calcular el seno de x y luego elevar al cubo. Sería otra composición. De hecho, sería la composición g de f, ¿no? Primero aplicar f y después elevar al cubo. Así que cuidado con eso. Bueno, para esta composición, la regla de derivación que nos dice, derive la función f, en nuestro caso el seno, coseno, pero ¿dónde se evalúa? En g. O sea, en este caso, se evalúa en x cubo. Y después se multiplica por la derivada de g. En este caso, la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado. A veces, como la composición suele tener esta notación así anidada, de que es el seno de una cosa que está adentro de otra cosa y demás, uno puede decir, medio como una regla práctica, que para derivar esto derivás lo de afuera y después multiplicás por la derivada de lo de adentro del paréntesis. Entonces es la derivada de lo de afuera, derivada del seno, por la derivada de lo de adentro, o sea, la derivada de x cubo. Bueno, creo que ya estamos por hoy, así que cortamos aquí. Chau, chau.